Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Saludablemente Mujer. Hoy tenemos una mujer increíble que tuve la dicha y suerte de conocer el año pasado, Rebeca Forero. Ella es una figura destacada y estratégica en el ámbito internacional, reconocida por su liderazgo en múltiples áreas. Ella es propietaria y directora ejecutiva de Blue Tie International, que se especializa en coaching de imagen corporativa, en el mercadeo mediático y en la gestión de eventos de alto nivel. Ella es poseedora de un prestigioso doctorado honoris causa en derechos humanos. Rebeca también desempeña un papel clave como consultora en el Instituto de Diplomacia y Derechos Humanos en Washington, D.C. Además, como presidenta del Foro Económico de Mujeres de Atlanta, que acaba de ser ahorita y tuvimos el chance de vernos también, y es presidenta de G100 Oneness en Wisdom en Colombia, de donde es, así como presidenta de la Cámara de Comercio Latino de El Golfo. Ella también promueve la innovación y el crecimiento entre los empresarios latinex. Su compromiso con la juventud y los derechos humanos se refleja en iniciativas impactantes que ha creado, como Elite, Cómplices, Inspire y LC American Dream Ambassadors. Por su destacada labor, ha sido galardonada, escuchen esto, con un título de Mujer del Año 2023 en la Cumbre de la Paz en México y reconocida también con el tercer Premio Internacional Mahatma Gandhi 2023. Además, su influencia se ha extendido a la esfera global, siendo distinguida como líder global, rompiendo barreras por Net Human y destacada como una de las mujeres colombianas más influyentes, y ya se pueden dar cuenta de por qué. Ella es mentora de mujeres, de jóvenes, y Rebeca continúa dejando una huella significativa en la comunidad internacional. Este episodio va a estar muy, muy bueno. Vamos a aprender mucho de Rebeca y acuérdate de suscribirte al podcast. Así que estamos listos para este nuevo episodio. Buenas. Hola, hola, muchas gracias. Hola. Tremenda introducción. Wow, Creo que leyéndola ya hiciste todo el capítulo solo. casi que no termino. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Yani, hola Rebeca. Oye, Claro. bueno, sí, como tú dices, con esta introducción tengo 1000 preguntas, así que esto recién empieza. Dios mío. Bueno, pues que se vengan, que se vengan. Muchas Rebeca, gracias Emoción. por la invitación. no, y No, que qué qué lindo. lindo Gracias tenerlo. por venir y hablar con nosotras del día de hoy, porque me encanta lo que vamos a hablar, me encanta tu trayectoria y creo que podemos seguir impactando positivamente a muchísimas mujeres, ¿no? En nuestra comunidad, en el mundo. Sí, De me eso se encanta. O trata. sea, yo tuve el chance de conocer a Rebeca el año pasado en San Antonio, Texas, en donde ella era parte de un panel y yo era el Master Ceremony. Y me invitó también al Women Economic Forum este año de Atlanta y la verdad un evento divino de mujeres empoderadas, de figuras como Verónica del Castillo, Paula Forero, que vinieron también a empoderarnos a nosotras y hacer la diferencia. O sea, qué lindo ese trabajo colaborativo. Ayer estaba en un evento que hice con Emory y nada, o sea, todas las mujeres que estábamos ahí era como conociendo a este, yo le decía, vente que quiero que conozcas a esta y la otra, mira que, y todas apoyándonos y eso me encanta, Rebeca, porque desde que te conozco y bueno, lo que hemos hablado y lo que hemos podido compartir, veo tu influencia que tienes. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos un poco, Rebeca, de que nos contaras un poco tu historia. O sea, ¿cómo llegaste a ser esta mujer? Bueno, sí, desde que era chiquita, no, pero ¿cómo cambiaste tu vida? Te viniste para Colombia, te viniste a Estados Unidos y ¿cómo es que te estás poniendo todos esos títulos? Y no son solo títulos, es cómo estás empoderando a tantos jóvenes y a tantas mujeres aquí en el mundo. Entonces, cuéntanos un poco. Oh, wow. Está, no sé por dónde empezar, pero antes que nada, mil gracias por todo lo que estás diciendo. Efectivamente, nos conocimos el año pasado y también tú tienes una historia muy bonita y por eso me emocionó mucho ver que asistías también al Women Economic Forum en Atlanta, una mujer que nos impresiona a todas cada vez que habla, o sea, tienes un talento impresionante y te agradezco aquí por habernos acompañado. Pues mira, no sé ni cómo empezar, yo vengo, soy colombiana, ¿qué te digo? Yo quedé embarazada muy joven, a los 16 años, y ya en esa época pasaba por una niñez muy complicada.
donde pues mi mamá soltera tenía 3 hijos y yo tenía que ayudarla a cuidarlos. Entonces siempre fue como una niñez un poco difícil, pero viniendo de una clase social donde no deberíamos tener una niñez difícil, ¿ok? Porque ellos vienen mis padres son de un nivel, digamos, que en Colombia son muy marcados. Entonces crecimos, mis hermanos y yo, digamos que en un ambiente muy complicado de separaciones, de divorcios, 2 matrimonios aquí y allá, y pues esto me lleva a que yo quedé embarazada a los 16 años. Afortunadamente, mi mamá ya me había enseñado a ser mamá desde los 5 porque yo cuidaba a mis hijos desde chiquita, entonces ahí empieza mi carrera, pero realmente eso me cambia la vida porque pues tengo que hacerme cargo, ¿no? Tengo que hacerme cargo de esta bebé sin saber nada del mundo, estaba atrasada en mis estudios por complicaciones, estaba en 7.º grado y me toca salirme de estudiar para hacerme cargo y empezar a trabajar. Entonces empiezo a enfrentar la vida desde esa época. Em, Trabajé en muchas cosas, llegué a los 20 años, me caso, quedo embarazada otra vez, me divorcio, como, como nos pasa cuando somos jóvenes inexpertos jugando a ser mamá y a ser responsables. Pero tuve la fortuna de que alguien en esa época me dio la oportunidad de trabajar en el Congreso. Entonces, siendo muy joven, fui relacionista pública de un congresista. Ujú. Entonces, digamos que eso me tocó sacar esa fuerza para enfrentar, porque era una situación donde me imagino que ustedes lo han escuchado 1000 veces, donde tú eres joven, mamá soltera, y todos los hombres creen que eres fácil, y más en un ambiente como el Congreso. Entonces, empiezas a formar un carácter donde tienes que demostrarte a ti y al mundo entero que tú haces a trabajar, ¿no? No a ganarte nada por tu carita. Y así inicio, después termino, pues obviamente abriendo camino en muchos otros cargos o en otros trabajos y empiezo, pero me di cuenta que con niños, mi mamá se viene a Estados Unidos, me deja a mis hermanos y sin estudio, pues no iba a conseguir nunca mucho, ¿no? Entonces, pues ahí es donde decido ser empresaria y empiezo a crear mi emprendimiento en Colombia. Empecé a hacer eventos, porque eso sí rumbera era, entonces era, yo decía, esto es lo fácil, yo como todas las colombianas, esto es lo fácil, esto es lo mío. Hasta que, pero te das cuenta que no es tan fácil, es un trabajo que es demasiado complicado, es un ambiente muy complicado. Y duré varios años haciéndolo, digamos que subí muy rápido y de la misma forma me caí. Tuve una quiebra eh, porque pues me metí en un ambiente que no conocía, muy inexperta, y en una gira con artistas muy reconocidos a nivel nacional me quebré. Entonces, pues ahí ya dije, no, 28 años, quebrada, con 2 niños, o sea, toda la frustración. Mi mamá ya vivía aquí en Estados Unidos y me dijo, no, pues vente para acá. Entonces ahí decido venirme. Y así inicia mi historia en este país en el 2000. En el año 2000 llego, como todas. Limpié, trabajé en supermercados, o sea, todo lo que nos pasa a todos los que iniciamos, ¿no? Y siempre digo yo que he sido muy afortunada porque siempre hay alguien que me da la oportunidad. Yo dije en ese momento cuando estaba aquí, yo no me quiero quedar en esto, pero tampoco podía trabajar en algo diferente porque ni siquiera bachillerato tenía. Entonces, bachillerato es el high school, ¿no? En Ujú. Colombia. Entonces mi mamá me dijo, no, tú eres pila, preséntate el examen del GED, que tú seguro lo sacas adelante. Y así fue, y lo pasé. Entonces ya podía conseguir otro trabajo, mi inglés no era tan bueno, entonces dije, voy a buscarme algo en una oficina, en un archivo, algo así que no me toque hablar con nadie. Y fui a una entrevista en un centro donde ayudan a las víctimas de salud mental.
y Ujú. me ofrecieron el trabajo para ser defensora de víctimas de abuso sexual. Fue una cosa que digamos, me hizo enfrentar muchas cosas, porque además de niña yo pasé por un abuso sexual. Entonces, digamos que es como que, ok, la vida me dio la oportunidad de Ujú. sanarme mientras sanaba a otras. Y mientras aprendía inglés y mientras tomaba la responsabilidad de que si no hablaba inglés, pues todas estas víctimas que yo tenía que acompañar en sus procesos, pues se quedaban sin servicios. Entonces así fue. Tomé el reto, aprendí inglés gracias a esa jefa que tuve en ese momento que me ayudó muchísimo, una americana muy hermosa que me dijo, tú puedes, no importa, y yo hablaba bestialidades, cuando iba a los tribunales no entendía nada, pero tuve bastante apoyo, sí, era horrible, los detectives cuando yo tenía que estar en las entrevistas eran felices bien, y riéndose de mí, de ver la tonta que no podía ni hablar. Pero así pasó, terminé siendo la team leader. eh, de ahí creció ese departamento como nunca antes porque decido contar mi historia para poder atraer a las personas que no se atreven a hablar, a los hispanos. Yo era la única persona en ese momento que hablaba español en el área. Te estoy diciendo, en esa época no había ni policías, ni nada de servicios donde hubiera alguien que hablara español. Entonces, así conté mi historia. eh, Nos llegó mucha gente, la comunidad latina se sirvió demasiado, hicimos un buen trabajo con el equipo y de ahí pues quedo embarazada, o- me caso y tengo una niña y ya dije, no, vamos a pararle a este ritmo de estar 24 horas, porque me tocaba estar 24 horas. Cada vez que alguien sufría de Claro. un abuso, algún reporte, a mí me tocaba salir corriendo al hospital, a donde fuera. Entonces pasé para el otro lado. Después de trabajar con las víctimas, terminé trabajando con todos los ac- acusados. Trabajé como intérprete en los tribunales durante hasta el 2018, casi 15 años. Entonces, pues ahí también vi muchas cosas, trabajé muchísimo con el sistema juvenil. Entonces vi todo lo que hay, lo que pasa en las mamás, los problemas que hay en las familias y cómo se rompe la sociedad por la falta del idioma, por ejemplo, porque los hijos vienen y aprenden inglés, no quieren hablar español, los papás nunca hablan el idioma, entonces la comunicación se pierde. Y así trabajé como en esa parte hasta que mi hija creció, ya estaba por graduar y me divorcio. Y entonces dije, bueno, ahora sí es lo mío, ya salí de todos, entonces ahora sí voy a dedicarme a hacer lo que a mí me gusta. Y aunque hice todo ese trabajo y me gustó y aprendí muchísimo, dije, pues yo desde niña, porque era muy niña, fui empresaria, entonces tengo que lanzarme a hacerlo acá. Y así fue. Entonces, en el camino también terminé mi carrera, soy criminalista. Wow. Después tengo el máster en competencias educativas, pero todo esto motivado a que tengo unos hijos muy pilos y me decían, bueno, mi hija menor me decía, ¿y usted cuándo va a estudiar? ¿Y de qué vamos a hablar? Entonces yo era ahí como que "Oh, tengo que nivelarme con mis hijos". Pero esa es la historia. Entonces ya después empiezo mi negocio, cae pandemia, como nos cayó a todos, casualmente en ese momento me invitan a mí a ser asesora de liderazgo de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Latina de la Costa del Golfo, porque estaban quebrados, estaban en una situación complicada y pues yo tomé el reto, hubo muchos cambios, hubo una época muy complicada para la Cámara, donde se estaba perdiendo. En ese momento llevaban 26 años y se estaba desapareciendo.
Entonces, para hacerlo corto, termino siendo presidenta. Este año cumplimos 30 años y nos hemos recuperado y hemos Wow. roto fronteras. Y en el camino, pues obviamente me caso. Ya tú conoces a Wilmer, Yanira, creo que tú lo viste ahorita, Sí. y creo que esa fue el, o sea, mi relación con él y el hacer lo que a mí me gusta, me cambió la vida totalmente. O sea, de ahí para allá, todo eso que tú acabas de leer ha pasado en los últimos 3 años, porque pues el tenerlo a él que me apoya, el trabajar juntos, el tener a alguien que te admira y que tú admiras, eso me da un impulso muy grande. Entonces, pues yo digo que todas esas cosas que tú lees son reconocimientos muy chéveres y uno los agradece. Pero al final del día soy yo la misma, o sea, soy Rebeca con una cantidad de sellos ahí, pero sigo siendo yo. Entonces, creo que eso, cada sello, eso es lo que le da a uno es como responsabilidades, como más compromisos con la sociedad, más compromisos sociales para uno, pues a través de su historia, poder ayudar a los demás. Wow, Wow. qué No, Creo belleza, que qué, porque no me la sabía toda. ahí te resumí los 52 años. Sí, qué historia. creo. Wow. Wow. Así es. No, 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 yo estoy impactada porque, claro, una cosa es leer la introducción donde está todo lo que tú has logrado a nivel como profesional, digámoslo así, pero pocas veces creo, y Yani estará de acuerdo conmigo, pocas veces hemos entrevistado a mujeres que detrás de su historia de éxito profesional tienen una historia personal también que las ha marcado de esa manera. Porque yo digo, nosotros escuchamos historias de mujeres que pasan situaciones similares a la tuya, Sí, pero, claro. y muchísimas, ¿verdad? Pero la diferencia está en cómo tú lograste darle la vuelta a esa situación, cómo mirarla como una oportunidad para poder apoyar a otros, para sanarte a ti misma, porque nada de lo que has logrado hubieras podido ser posible si tú no hubieses primero Ujú. arropado esa experiencia que viviste, todas las experiencias, ¿no? Desde chiquitita, el abuso, después los embarazos, el hacerte cargo tan joven de tu familia, de tu hogar, de tus hermanos, y luego además dar el salto a otro país y empezar de cero, aprender el idioma, eh, y lanzarte y encontrar poco a poco aquellas situaciones o caminos que te iban formando en lo que hoy eres. Realmente es que me he quedado muy impresionada, muy impactada. Creo que es una historia de esas que hay que compartirlas para que la gente que tal vez pasa por una situación similar y dice no hay esperanza, no hay camino, no hay forma de arreglarlo, de mirarlo diferente, pueda saber que sí hay una forma y de que todos tenemos dentro de nosotros esa capacidad, ¿verdad? Ujú. De poder darle la vuelta a una situación. Gracias de verdad, Rebeca, por abrirte y compartir con nosotros. Yanir y yo estábamos como, ¿y qué más bien? No, mil gracias a ustedes por escucharme. Y yo te quisiera hacer una pregunta porque como me parece que ahora el paso siguiente inevitable después de haber transitado por todo este camino maravilloso, tú ahora mentoreas a personas. Y quisiera que me cuentes un poquito esa experiencia del mentoring. Yanir y yo somos coaches, pero quisiera que nos cuentes un poquito cuál es la diferencia entre un mentor y un coach y por qué decidiste irte por este rumbo de la mentoría. ¿Por qué es importante ser mentor? Y sobre todo para lograr un bienestar a nivel integral, ¿no? Que es lo que todos estamos buscando. Bueno, pues mira, yo, la diferencia del mentor y el coach es que el coach te enseña técnicas, que Ujú, el coach te enseña pasos a seguir, te enseña, ¿cierto? El ujú, mentor, con su experiencia de vida, te, digamos, puede ser que te inspire, puede ser que te asesore, te guíe, depende de en lo que sea, mentor. La verdad, les voy a decir por qué soy mentor y no coach, porque soy floja, porque me da mame. Qué pereza estar el paso uno, el paso dos, el paso tres. No, eso no es conmigo. No tengo tiempo. qué risa. Y creo que nunca, nunca, como verán, todo lo mío ha sido, me tocó estudiar, me tocó hacer así. Entonces, imagínate, eso no es conmigo.
Y porque realmente creo que lo que yo he logrado, siempre ha habido alguien ahí para mí. Siempre Mm. o sea, cuando yo quedo embarazada, hubo alguien que me dijo, no importa que tú no hayas estudiado, utiliza lo que tú eres para salir adelante. Y eso que me dijo, que uno a los 16 17 años no entiende bien, lo tengo aquí todavía, ¿me entiendes? Y con eso me levantaba y con eso pensaba, ¿y qué es lo que yo tengo? Pero así empieza uno a desarrollarse. Ujú. Después, aquí, pues te digo, esta persona me dio la oportunidad, lo mismo. Ella me decía, tú puedes, yo lo que necesito es tu español, lo otro es una herramienta más, el inglés, cuando todos sabemos que no era así, o sea, el inglés era lo principal, pero el hecho de que hubo alguien que estuvo ahí para sacar a relucir lo que yo tenía y que con eso, esa fuera mi habilidad para yo lograr las cosas. Creo que ya hoy yo estoy en un punto donde tengo, como les decía, un compromiso social donde yo tengo que hacerlo. Afortunadamente tengo unos hijos que son muy pilos, tengo 4 hijos. Todo el mundo me decía, que si yo tenía un bootcamp en mi casa y me mandaban aquí a los sobrinos y a los primos aquí para que yo los arreglara. Pero la realidad es que tuve suerte y me salieron inteligentes. Han sido, yo he aprendido mucho de ellos. Oh, Por ejemplo, tengo un hijo que tiene 32 años, el único hombre, obviamente me orgullo, y a su edad tiene ya 5 carreras, es veterano del ejército, es pensionado, tiene su empresa. Entonces, tengo la próxima semana se gradúa mi hija de la Universidad de Columbia, que es wow. una de las mejores universidades Sí. que hay, y ella está considerada entre el 2% de los estudiantes más inteligentes del país. Entonces, yo cuando me sentaba con ellos, porque claro, una cosa es lo que la gente ve y te dice, wow, ¿cierto? Pero, pues tú conociste a Paula, que también Yanira conoce a una de mis hijas, pero ella no es mi hija biológica, pero se crió conmigo, Ujú. y que fue la primera arquera de Colombia. eh, Fue a 3 mundiales, es Wow. muy exitosa hoy en día. Sí, yo tenía, digamos, como esa suerte. Entonces, cuando a mí se me acerca mucho la gente y me dice, bueno, ¿y usted cómo hace? Y ellos, ¿por qué son así? Entonces, pues eso también te hace pensar qué es lo que yo estoy haciendo diferente Ujú. que los otros ven y cómo lo puedo transmitir, ¿no? Entonces, empecé primero siendo mentora de jóvenes y he sido mentora en organizaciones porque yo veía a los amigos de mis hijos que con las mismas capacidades, porque tú sabes que ellos se unen entre sus grupos de que si son todos los honors, son todos los pilos, y habían unos que no llegaban a ningún lado. Hay algunos que no que salieron a trabajar en un supermercado Ujú. con las mismas capacidades. ¿Y cuál era la diferencia? Entonces empiezo yo a trabajar con ellos y a darme cuenta que todos necesitamos a alguien que nos guíe. Y Ujú. cuando ya nosotros hemos pasado por el proceso, pues tenemos que tener esa conciencia social de aportar, ¿no? Y pues si ya pasamos por ahí, pues hay que hacerlo. Entonces, después creo yo un programa, pues obviamente con las víctimas, pues también tuve la oportunidad de apoyar mucha gente y muchas familias en el proceso. Me conozco el proceso legal, me conozco el proceso empresarial, entonces pues creo que eso me ha dado, digamos, las herramientas para poder hacerlo. Y Yo, pues ahí yo, en... o sea, sí. yo quiero reconocer varias cosas, o sea, porque tú dices, bueno, o sea, tuve suerte con mis hijos. No, no tuviste suerte, o sea, hiciste las cosas bien, Rebeca. Y yo creo, o sea, yo quiero que, yo estoy segura que tú que nos escuchas o nos estás viendo, entiendes que esto no es de suerte, esto es de que los criaste de una forma Claro. viendo, o sea, y no importó si lo tuviste a los 16 años, si te divorciaste 2 veces, lo que sea, pero tú misma también le diste las herramientas y yo creo que esa fuerza que ellos te vieron a ti, ellos la están promoviendo también. Entonces, no es suerte, es que tú eres el ejemplo y eso es importante, eh, no solamente para las madres, o sea, yo no soy madre, pero yo sí creo que nosotros como madres, como mujeres, como lo que sea que seamos,
cuando nosotros actuamos con coherencia, cuando tenemos buenos hábitos, la gente nos ve haciendo eso y la gente copia esas cosas, y más nuestros hijos que están ahí. Entonces, o sea, de verdad te quiero reconocer que no es suerte, es definitivamente que estás haciendo algo bien. Gracias. Hay otra cosa que me encantó, o sea, tú siempre dijiste que hay gente que te ha ayudado. Yo también, yo siento lo Ujú. mismo, ¿no? Y por eso yo soy fiel creyente que yo también tengo que ayudar. O sea, yo siempre salgo a la calle, yo le sonrío a todo el mundo, la gente, o sea, me ve así como que, ¿y a esta qué le pasó? Porque yo, hola, hola, yo voy al parque a caminar y digo 125 olas y hay 5 que no me responden, pero el 99% me responde. Y le saco una sonrisa en la cara y esa gente, uno nunca sabe lo que uno puede decir, lo que puede significar para una persona. Yo tuve la dichosa y la maravillosa experiencia de trabajar en un programa que me certifiqué, pero primero me lo hicieron a mí en Colombia, con un coach. El programa era de mentoría y de coaching, era de las dos cosas. Y hasta el sol de hoy, después de 6 años, o sea, yo cada vez que pienso en Santiago Jiménez y No se te olvide. en todas las cosas que él me enseñó, y son herramientas, porque tú dices, no, los coaches dan herramientas, pero son herramientas que yo no tenía, yo no meditaba. Y algo tan sencillo a mí me cambió la vida. Entonces, todas esas cosas que aprendí las sigo poniendo en cuenta y también trabajo como un mentor y también trabajo en ayudar a la gente, porque si uno pudo, los otros también pueden. Y si hay alguien que te eche una mano, y yo, o sea, yo te conocí a ti, Rebeca, porque alguien me vio y me dijo, esta como que tiene potencial, y me vio así con una cámara como nos estamos viendo hoy en día, que fue Elena. Y Elena, sin Sí. conocerme presencialmente, ella dijo, vente para San Antonio. Y dije, wow, o sea, qué lindo. Y yo la llamo y ella me da consejo no sé, mira, estoy haciendo esto, no, tienes que hacer una propuesta. Pues tiene más caminos que yo. Entonces yo así como, sí, Elena es mi mentora. Y en estos momentos, todos nos deberíamos conseguir a un mentor. Y hablando de eso, entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo dirías tú que puede influenciar específicamente en el bienestar emocional de una mujer tener un mentor o una mentora? Pues es que, wow, esa pregunta es bastante amplia. Te voy a dar dos ejemplos. Trabajando con los jóvenes, yo creé un programa de embajadores del sueño americano, eh, porque entre las cosas que soy también es embajadora de la paz. Entonces, eh, trabajando con ellos, cuando hacíamos las graduaciones, cuando alguien leía cuando alguien, mi esposo, o en los eventos leían, Me como encanta. leíste tú ahorita mi hoja de vida o lo que yo he logrado, se me acercaban mamás y casualmente hubo una que me dijo, yo soy una pobre pendeja, así me dijo, o sea, todo lo que usted hace y yo que soy solo ama de casa, siento que vivo ocupada. ¿Cómo hace? Me siento tonta, me siento. Entonces de ahí nació el programa Inspire. Ujú, Porque creo que la historia de uno, cuando tú no sabes a quién estás influenciando emocionalmente, porque así fue. O sea, ella, sus inseguridades las sacó a través de ver lo que yo estaba haciendo. Y realmente a mí no me hace más lo que yo haya hecho que lo que ella esté haciendo, simplemente es esa inseguridad, esa situación de su vida. Entonces, de ahí creamos el programa de Inspire, donde hemos empezado a trabajar con mujeres a nivel internacional para que hagan su proyecto de vida con lo que a ellas les inspira hacer, no importa qué. Y, y de ahí, pues, como te digo, tú te vuelves ejemplo de las personas, como tú lo acabas de decir, sin darte cuenta. Y no solo es emocionalmente, físicamente también. A mí hace unos años me pasó que mis hijos todos son muy deportistas, la menor es campeona o compitió mucho en gimnasia olímpica. Entonces, hubo una época en que yo empecé a hacer mucho ejercicio con ella y empecé como esa competencia con ella, ¿no? Porque ella ya alistándose, mira cómo es la vida, alistándose para graduarse, ella se da cuenta que pues las dos estábamos en ese momento de cómo hacer ese luto, ¿no? Pero era la menor en la que yo andaba Mm. con ella para todo. Entonces, ella
en vez de yo prepararla a ella, ella me empezó a preparar a mí para para la despegada. Entonces empezó, tienes que hacer algo, conseguir un hobby, no sé qué, tienes que divorciarte, ella me impulsa a divorciarme, tienes que conseguir, sí, de verdad. Entonces empezamos a hacer ejercicio, yo empecé a meterme, terminé haciéndotelo corto, certificada en diferentes, como entrenadora personal y en otras, eh, digamos, modalidades del fitness. Pero haciendo eso empecé a ensayar todas las dietas, ¿no? Ya ustedes saben que la keto, que la no sé qué, y empecé a trabajar con la keto. Me empezó a ir muy bien en esa época, era como para mí era toda la energía, súper, llegaba a donde estaba mi hija compitiendo en cheerleader y yo le contaba a las mamás, estoy haciendo la keto y no sé qué. Un día llega mi hija y me dice, Mom, la mejor amiga, la mamá de la mejor amiga se llamaba Tracy. Me dice, Mom, ¿tú sabes que Tracy está en el hospital? Y yo, no. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? Me dijo, pues debe ser más responsable. Así era mi culpa. Me dice, debe ser más responsable porque tú no te has dado cuenta y tú eres una influencer. Tú te Mm. fuiste a decirles que estabas haciendo las dietas y ella dijo, pues si Rebeca puede hacer la quiro, yo también la puedo hacer. Y la hizo sin ninguna guía. Wow. Terminó con problemas en el páncreas, con cirugía, con todo. Entonces, fíjate lo que es la responsabilidad cada vez que hablamos. Ustedes que tienen un micrófono enfrente, o sea, a veces uno dice cosas y no sabes quién te está escuchando o en qué momento haces ese clic con la persona emocionalmente, porque son tus emociones y las cosas que tú tienes las que conectan. Entonces, por eso es que uno sí debe conseguirse un mentor, alguien a que tú admires, alguien a quien tú sigas, alguien con el que tú puedas compartir esas cosas para no pegarte de cualquiera sin saber qué es lo que estás haciendo. Wow. Entonces, Sí, es que uno tiene que tener, ¿verdad? Mucho cuidado en cómo aplica las cosas, ¿no? Yo siempre les digo a las personas que trabajan conmigo, que están pasando por los cambios de la menopausia, hormonales y tal, que no tienen que creer al pie de la letra lo que yo hago o yo digo, porque cada persona es única y lo que tal vez para mí es bueno, tal vez a otra persona no le cae tan bien o viceversa, ¿verdad? Entonces, uno tiene que también aprender desde la conciencia plena a entender su cuerpo, saber lo que necesitas, tal vez tomar un poquito de acá y dejarlo de lo otro que está allá y tú sabes, hacer una combinación de cosas, pero no lanzarte de cabeza porque puede ser muy perjudicial. La verdad es que sí, o sea, la historia es como que hay que entender la individualidad que siempre hablamos con Yanni en los episodios de cada persona y, y en línea con eso, y tú hablaste de algo importante, ¿no? El bienestar físico. Tú te certificaste como entrenadora de diferentes modalidades del fitness. ¿Qué crees tú en ese ámbito que, como mentor, qué puedes promover como actividad o hábito para que las personas puedan aprovechar al máximo esta maravillosa máquina que es nuestro cuerpo humano, ¿no? físicamente, Sí, ajá, a nivel físico. bueno, obviamente el ejercicio, ¿no? O sea, el ejercicio es importante, pero yo creo que hay que hacerlo de acuerdo también a las edades, o sea, no lo que uno le sirve a los 50 le sirve los metabolismos todos son diferentes y el cuerpo físico igual. Pero yo creo que con que tú hagas 7 minutos diarios de ejercicio es suficiente. Tan Con poquito, eso, diría la gente. sí, así es, mientras lo hagas bien. Porque Mm, después de que pasa un tiempo del ejercicio que estás haciendo, si no lo estás haciendo bien, si no estás en pro de formar un músculo, de competir en algo, lo que haces es romper los músculos. Entonces, si lo que quieres es mantenerte, con 7 a 10 minutos máximo, o sea, sí hay que hacer por lo menos 2 días a la semana de cardio, donde ujú. ya sea 30 a 40 minutos, pero los ejercicios de resistencia que son importantes, el alzar peso es importante porque los músculos hay que mantenerlos, no debes hacer más de 7 a 10 minutos. Yo soy certificada, nunca he dado clases, quiero decirles, solo he ayudado por ahí a una que otra, pero en TRX. Mm. Ujú.
Para mí es una de las modalidades que son más completas. Wow. Entonces, pero hacer mientras tengas movimiento, hacer Sí, lo que te guste, ¿no? Porque evitar no el a todos nos sedentarismo, gusta tal lo cual. mismo. Exacto. Sí, eso es lo que yo creo que es lo que siempre hemos hablado, vale, tú y yo, Ujú. que cada quien es diferente. Entonces, 7 minutos, 10 minutos, caminar 1 hora, ir a la naturaleza, hacer yoga, eh, Hacer yoga, o sea, meditar. lo que Sí, sea que fuera, pero que te mantenga en movimiento, porque el movimiento también te da energía. ¿Y te da correcto. energía para qué? Para toda la vida. Te da energía para montar un negocio, te da energía para tener 4 hijos, te da energía para poder hacer una conferencia, para todo lo que tú Sí. hiciste. O sea, eso lo necesitamos en la vida. Entonces, bueno, eso es algo específico a nivel físico. ¿Qué dirías tú o qué prácticas o enfoques recomendaría un mentor como tú, una mentora como tú, a sus mentís, pero a nivel mental? Me gustaría, no sé, si tienes 2 o 3 cosas que tú recomendarías que es, mira, yo cuando trabajo con mis clientes o cuando yo soy mentora, yo les digo, o sea, si hay algo que te recomendaría es esto y esto, no sé. Ok, bueno, primero te voy a decir una cosa. Uno como mentor no tiene clientes. Ah, bueno, ¿Ok? bueno, bueno, bueno. Porque la diferencia del mentor y el coach normalmente, les voy a decir honestamente, es que el mentor no cobra. Mm, Ujú. Ok, ujú, entonces efectivamente yo soy asesora de muchas cosas, yo ujú, obviamente facturo de muchas, pero cuando yo soy mentora de alguien, normalmente no cobro. Pero bueno, pasando eso, yo tengo, digamos, algo que a mí me funciona y pues he visto que funciona en otras personas también, y es el ayudarle o guiar a la gente a entender que debe estar presente. O sea, que debes vivir el día a día, que no debes preocuparte por mañana, no debes preocuparte por ya lo que pasó, pasó, ya tú estás viviendo es hoy. O sea, lo que estamos viviendo en este momento es lo que importa, lo que tú me estás, tu tiempo que estás compartiendo conmigo es lo que debo disfrutarlo y disfrutarlo al ujú, máximo. Entonces, y una de las cosas para aterrizar eso, obviamente, es el agradecimiento. Ujú. Mm. Yo tengo, por ejemplo, todas las mañanas yo me levanto y escribo, ujú, y después de escribir leo también, porque hay que alimentarnos también, ¿no? Y hay que alimentar el cerebro. Tenemos una, eh, digamos, práctica con mi esposo, donde él y yo compartimos después de eso lo que leímos cada uno, ah, y bueno, después hacemos ejercicio. Pero obviamente no todas las parejas funcionan igual y yo no espero que todo el mundo haga lo que yo hago, pero siempre creo que una de las cosas que más funciona es escribir. mm, Es escribir cuando agradeces, escribir lo que planeas, porque tu cerebro visualiza también, o sea, lo que tú estás creando mientras escribes y lo estás viendo, tu cerebro lo empieza a crear. Y, y pues todo lo que hacemos lo creamos desde aquí. ujú, Wow, Entonces es creo verdad. que es, La se- escritura siempre, siempre yo he sido una defensora a muerte de la que es ujú. A ti te escribir. Y encanta. aunque sí, a mí me encanta, a mí me encanta escribir y en muchos procesos que he pasado de salud, de sanación también, de heridas de la infancia y tal, em, lo que me ha ayudado a ver las cosas con otra perspectiva, porque como tú dices, escribes, y a mí me gusta leer lo que escribo luego de unos meses, o guardo y después, bueno, ya me deshago de eso, pero digo, wow, ¿cómo, qué tan importante es escribir que sacas todo lo que tienes ahí? Porque el papel, como dicen, aguanta todo. Entonces, escribir, ya sea que sea algo muy fuerte que estás pasando y quieres ponerlo, o simplemente dar gracias y también poner en perspectiva lo bendecidos que somos, eh, exacto. hace una diferencia total en nuestro día a día, en la forma en que enfrentamos las cosas. Me gustaría ahora ir un poquito en esta área de la mentoría. Tal vez puedes compartir con nosotras una historia, un ejemplo personal de un mentor que haya jugado un papel fundamental en tu propio camino de crecimiento personal. Bueno, pues creo que en cada etapa he tenido alguno. Como les digo, joven, tuve uno que esto es complicado lo que les voy a contar, pero lo voy a compartir con ustedes.
quien fue mi abusador cuando niño fue mi primer mentor. En- Así fue. Mi padrastro abusó de mí mientras yo, entre los 9 y los 12 años, más o menos. Wow. Pero en ese momento, digamos, o sea, me imagino que ustedes pues también ya han trabajado con personas o han escuchado historias que han pasado por esto y pues esa persona que se acerca a ti cuando eres niño, pues tiene una conexión contigo emocional, ¿cierto? Entonces, pues él, digamos que manipulaba eso porque pues yo era la hija del matrimonio de mi mamá primero, donde yo iba de aquí para allá, lo que sea, él utilizó la inestabilidad de mi hogar. Eh, Más adelante, cuando quedo yo embarazada, que de cierta manera se te cierran las puertas del mundo y que pues en esa época peor, para mi papá, el que yo hubiera quedado embarazada, la familia, o sea, yo era la deshonra total, ¿no? Entonces, y quien llegó y se sentó a hablar conmigo un día fue él. Y me dijo, usted puede lograr lo que usted quiera. O sea, no importa lo que los demás piensen. Y entonces fíjate cómo es que más adelante uno, obviamente, pues se pueden imaginar, ¿no? El conflicto mío que yo pasé por épocas durísimas donde yo decía, no, pero si este me ayudaba porque me hacía daño, ¿no? Y todas esas cosas que tú te quieres romper la cabeza pensando, pero cuando realmente aterrizas y ves lo bueno que pasó en ese momento él no era mi abusador, él fue el que vino y me trajo un mensaje que me, que Mm. me puso los pies en la tierra. Y él me decía, no importa, me acuerdo, decía, no importa que perdamos plata, arma un negocio. Si tú no has estudiado, pues debes ser emprendedora. Y me metía y me impulsaba y me decía, tú puedes, tú hablas con la gente súper bien, tú, ¿por qué no vas a poder? Y todo ese lado del cerebro donde él me empujaba y donde él me decía, porque obviamente mi mamá me decía, no, tú no puedes salir a trabajar porque todo el mundo va a querer contigo. Eh, para mi papá era más bien como que no me vieran, porque yo con una niña y con séptimo grado. Entonces, y digamos que él me empujaba a enfrentar eso, ya, no importa lo que diga tu papá, no importa lo que diga tu mamá, lo que él tuviera en su cabeza, allá él y cómo se habrá ido, ¿no? Pero honestamente, y le agradezco eso, así como odio muchas otras cosas o le tuve que perdonar otras, en ese momento fue esa persona que me sacó y me puso los pies en la tierra. Entonces, él me cambió la vida, Mm. tanto para bien como para mal en su momento, pero creo que él fue el que más ha impactado. De ahí para allá, pues he conocido gente en el camino Mm. profesional que también me ha dado la mano y que algunas con las que todavía continúo. Mm. Wow. Rebeca, yo creo que de parte de Valeria, mío y de quienes nos escuchan y que nos ven, gracias por compartir esta historia, porque yo creo que para cada uno de nosotros es importante reconocer que no estamos solos. Y tú contando tu historia haces que muchos de nosotros, o tal vez los que hayan pasado por algo específico más cercano a ti, digan, wow, o sea, si ella pudo, yo también puedo. Ella salió adelante, se sanó y ahorita está en la cúspide, está ayudando a la gente. O sea, todas esas cosas que pasaste son parte de tu historia y son parte de la mujer que eres hoy en día. Así que muchísimas gracias por contar esa historia, porque sé que algunas veces puede no ser fácil, pero estoy segura que has contado tu historia varias veces para empoderar a las otras personas y para decirles, mira, sí se puede salir adelante, o sea, y tal vez no hacernos de víctimas, aunque sí en una situación Efectivamente. así, definitivamente uno es víctima, pero tú volteaste la situación y dijiste, bueno, sí, pero puedo crecer también. Wow, o sea, de verdad que muchísimas gracias. No, gracias a ti. Cambiando un poquito la pregunta, yo,
yo siento, yo nunca busco un mentor, o sea, yo creo que uno siempre los tuvo, pero yo nunca los llamé mentores. O sea, tengo a alguien en México, Juan Carlos Vascopé, que siempre le digo, wow, este fue como uno de mis mejores jefes que tuve, o Juan Carlos Urdaneta, también otro jefe que tuve aquí, y me enseñaron muchas cosas en términos profesional y como yo los veía como persona. Y he tenido gente así, pero en esta etapa de mi vida, yo considero que yo debería tener más mentores. Entonces, no sé, para las personas que nos están viendo o nos están escuchando, ¿qué consejos tú le puedes dar a alguien? Al menos mi caso, ¿verdad? Ujú. Que yo creo que debería tener más mentores por todo lo que estoy viviendo, por el cambio que hice en mi vida, porque me divorcié, porque creé una compañía, porque quiero transformar vida. Entonces, ¿qué consejo le darías a esa persona que está buscando, qué características o cualidades deberían estar buscando en un mentor? Mira, gracias por lo que estás preguntando, porque es una de las cosas que veo en el camino con todo lo que he trabajado con las mujeres, que es demasiado difícil. Habemos tanta demanda de coaches y está de moda, que la gente no sabe ni para dónde dirigirse, ni si realmente lo necesita. Entonces, yo siempre les digo, primero realmente hay que pensar dónde estás y por qué crees que lo necesitas. O sea, qué es lo que realmente estás buscando de un mentor. Y cuando ya tienes claro qué es lo que estás buscando, hay que irte detrás de alguien que tú admires, que tú creas que no, es que con el mentor ni siquiera siempre tienes que hablar. Tú puedes simplemente, eh, Mm, no sé, la historia de alguien, seguirla. Ujú. Y eso te da esa inspiración que tú necesitas, leer sus libros. Pero cuando tú estás buscando que te escuchen, que sea un mentor, que pues obviamente tiene que ser alguien que tengas a la mano, alguien que tenga el tiempo para lo que tú necesitas y que pues esté dispuesto y- a inspirarte o a creer en lo que tú estás buscando, porque es que como te digo, el coach, tú le llegas al coach y tú le dices, esto es lo que yo tengo, y el coach te dice, ok, estas son mis técnicas, porque para eso estudiaron. Igual, mm, yo también lo hice en mi momento, pero el mentor no, el mentor tiene es que, con su experiencia de vida, dar tiempo para ti. Entonces, creo que no, uno no debe pensar en que debo salir a buscar 1000 mentores, sino el mentor te llega. Tú mm, conoces a esa persona y tú haces ese clic y empiezas a trabajar con ella y te llega. O sea, creo que no hay necesidad de tener esa ansiedad de que necesito y necesito nutrirme y nutrirme de cosas para lograr, ujú, porque cuando nosotros estamos pensando todo el tiempo en lo que vamos a hacer, pues nos quedamos siempre en lo que vamos a hacer. ujú. En lugar de Entonces, actuar, claro. exacto, entonces no, tú levántate y sé feliz todos los días y seguramente que vas a traer esas personas que son felices y tú vas a encontrar a alguien con quien compartir tus ideas y así vas creciendo. Como tú. O sea, porque a ti también te encontré así, a Natalia así, a Elena así. O sea, definitivamente yo estoy en el mejor momento que puedo estar porque con la energía estoy atrayendo a Así estas es, personas que me apoyan, que, que me inspiran y que me hacen ser cada día mejor, ¿no? Sí, efectivamente, así nos pasa a todos. Ujú. uno acaba trayendo. Rebeca, ha sido una entrevista hermosa, inspiradora, que nos Gracias. ha sobrecogido y también nos ha inspirado justamente para darnos cuenta que podemos lograr todo aquello que podemos, que no hay límites y que cuando la vida nos pone a veces esas pruebas en el camino son justamente para darnos la oportunidad de decir cómo puedo salir adelante, cómo puedo dar la vuelta, o me quedo estancada y me quedo aquí sufriendo y quejándome y maldiciendo a la vida por la suerte que me ha tocado, o yo soy la dueña de mi destino y lo puedo cambiar. Muchas gracias. Y antes de terminar, siempre hacemos a nuestras entrevistadas 3 preguntas que se responden en una palabra, en una frase. Así que te voy a hacer la primera pregunta y es, si tú tuvieras el poder de instaurar un hábito en las mujeres del mundo, algo que definitivamente cambiaría sus vidas,
¿cuál sería? Que madruguen. Ok. Al que madruga, Dios lo ayuda. Que ma- Me encantó esa. Eso no nos las habían dicho. No. Ok. Segunda pregunta. Wow, Rebeca, tu historia es simplemente fascinante, increíble, dolorosa, llena de aprendizaje. Creo que tiene de todo un poquito, ¿no? No, pero no te tiene que doler a ti, eso No, no no, me, ya no no. me duele a mí. No, yo sé, pero pues en su momento. Pero es que déjame hacer la pregunta, espérate. Eh, con todo lo que sabes ahorita, Rebeca, ¿qué le dirías a esa niña de 16 años que tal vez estaba embarazada o que estaba a punto de tener su primer hijo? ¿Qué consejo le dirías a la Rebeca de 16 años? A Rebeca de 16 años que está, bueno, digamos que a la que estaba embarazada sufrió mucho, lloró mucho, entonces le hubiera dicho, no pierdas el tiempo a llorar, que igual lo vas a lograr. Creo Ay. que eso le diría. Ok. Y la última es, ¿qué significa para ti la palabra bienestar? La palabra bienestar para mí es estar en armonía, o sea, tener armonía total con lo que haces, con lo que quieres, con lo que eh, proyectas. Entonces, para mí realmente el bienestar es como igual a la felicidad. O sea, si tú estás feliz con tu cuerpo, con tu trabajo, con tu entorno, pues es- estás proyectando ese bienestar también. Rebeca, ha Ay, sido una hora increíble. O sea, no puedo Ya esperar a verte. hablé una hora, uy, qué vergüenza. Hablaste una hora. No puedo esperar a verte otra vez y tener la oportunidad de hacer cosas juntas, porque creo que Claro que sí, en, en, en la colaboración está la fuerza y cuando así es. colaboramos podemos llegar mucho más lejos que cuando lo hacemos solo. A todos los que nos están viendo, nos están escuchando, recuerda de compartir este episodio, alguien que necesite escuchar esta historia, porque es la forma en que la gente se puede inspirar y tal vez puede tomar acción. Así que comparte esto. Y bueno, para ti, mi Vale, como siempre, ha sido un gracias, maravilloso placer gracias, tenerte o chicas. tenernos juntas en nuestro podcast Saludablemente Mujer. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo para los dos. Gracias, nos vemos Mil pronto. gracias.